Ya, Kate. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este noveno encuentro de la red. Los invitamos a ir prendiendo sus cámaras, así nos podemos ir viendo las caritas, y a poner en el chat, donde va a estar la Cami contestando el chat, pueden ir poniendo su nombre, desde dónde se están conectando, desde dónde no se suman. Ahí abajito les aparece la ventanita del chat, donde pueden poner esa información. Si quieren dejar su correo, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos para partir, para que se sumen más personas. Pueden, no sean tímidas, tímidos, prendan sus cámaras. Así nos vemos. Ahí debajito tienen el chat. Ahí están poniendo de La Ligua, de Santiago. Bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Vamos a esperar todavía unos minutitos más, a ver si se suman más personas. Hoy día estamos aquí reunidos en este noveno encuentro de Santiago. Se suma Jimena. Bienvenida, Jimena. Ahí se van sumando más personas. Hola, hola, muchas gracias. Gracias a ti por estar. Vamos a esperar unos minutitos, siempre como que la gente se toma unos minutos para sumarse. Aquí se suma Marianela desde Argentina, bienvenida. Recuerden que pueden prender sus cámaras cuando quieran. Vamos a esperar unos minutos. Así se van sumando las personas. Cuéntenos ahí en el chat desde dónde se suman, sus nombres. Si quieren pueden dejar su correo también, si es primera vez que se suman. Pueden dejar ahí su correo. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos unos minutos más todavía. Abigail desde Argentina, bienvenida. Y se están sumando más personas. Lo invito a poner ahí en el chat a medida que se van sumando, desde dónde están conectándose. Esperamos unos momentitos a ver si nos sumamos más personas. Y ya vamos a partir pronto. Muchas gracias, Kate, querida. Yo voy a aceptar a una persona que está entrando acá. Nada, me sumo a las palabras de nuestra querida colega. Bienvenidas, bienvenidos al noveno encuentro online en este día tan especial, ¿verdad? Donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nuestros cariñosos saludos y respetos totales a las mujeres presentes en este encuentro y a las mujeres del mundo, sin duda. Estamos muy contentos. Mi nombre es Marcelo Mayra, yo soy director de Fundación Educativa CAI y vamos a hacer una pasada rapidita por el equipo para que nos conozcan. Yo sé que hay varios que ya nos conocen, pero hay algunos que no. Así que, bueno, la Kate, la que estaba hablando, puedes comenzar tú, querida, por favor. Hola, mi nombre es Caterina y soy monitora de la Fundación CAI. Hola, por acá Camila Soto, también monitora de la Fundación CAI. Hola, mi nombre es Alejandra y estoy a cargo de contenidos en Fundación CAI. Y quería aprovechar de conmemorar este día mencionando que son muchas las mujeres cuidadoras
que con toda su valentía, su compromiso, sus ganas de participar, conforman esta red de la fundación. Así que un saludo para todas en este Día Internacional de la Mujer. Me sumo con harto cariño y amor a los saludos que da nuestra querida Hanna. Yo soy Lautaro y también soy monitor de la Fundación CAI. Hola a todas y a todos, yo soy José y también soy parte de la Fundación CAI, estoy a cargo, o soy parte más bien del equipo de investigación y seguimiento. Maravilloso, maravilloso. Nada, estamos muy contentos como equipo de no comenzar el año, pero sí, en enero hicimos un encuentro, pero como que marzo aquí en el sur, ¿verdad? En el cono sur, parte el año académico, así que podríamos bien decir que es el primer encuentro del año, ¿sí? Y elegimos esta fecha sin duda para conmemorar a las mujeres que generalmente, ¿verdad?, están en el rol del cuidado. Aprovechamos de saludar a las personas que se conectaron de la asociación Yo Cuido, de la región de Valparaíso, que mandaron un mensajito recién. Y para los que se conectan por primera vez en esta instancia, hoy estamos en el 9º encuentro online temático. Hoy día lo que nos convoca es reflexionar y conversar acerca de la inclusión. Para eso tenemos una invitada de maravillas con la que venimos colaborando hace mucho tiempo, que la voy a presentar en un minutito más. Pero contarles también que la estructura de esta sesión es algo muy sencillo, tiene una duración de 60 minutos. En primer lugar, en nuestra presentación, después viene la invitación, la activación más bien a reflexionar de Liliana Ángel Vargas, a quien ya van a conocer, y algunos ya la conocen porque ha participado mucho en las actividades de la red. Después Liliana activa con algunas preguntas estas salas de reuniones donde suceden unas conversaciones muy interesantes, ¿verdad? Y después volvemos a un conversatorio general y la idea es, como Kate también lo decía al comienzo, activen sus cámaras para conocernos, para vernos y bueno, esto es una instancia de compartir y sobre todo de poner en valor el conocimiento que ustedes tienen y que encarnan como mujeres y hombres que están en el rol del cuidado. De momento, sí, por ahí hay un par de hombres por ahí, está buenísimo. Igual hoy día es el Día de la Mujer, o sea, el día que se conmemora. Nada, sin más, le voy a dar la palabra a nuestra invitada. Ella es doctora en salud colectiva, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, de Brasil, y es la coordinadora del Grupo Interdisciplinar de Educación e Inclusión GA, del cual nosotros como Fundación CAI también somos parte hace ya varios años. Así que, pues nada, les dejo con Liliana Ángel Vargas. Por favor, querida, active su micrófono y yo te voy a poner en vista hablante. Todo suyo el encuentro, Liliana, bienvenida. Bueno, buenísimas tardes para todas, para todos. Pueden tener certeza que es un enorme placer estar aquí. Ya participé de otros encuentros como este y siempre, siempre me emociona, me alegra, me llena de orgullo como mujer latinoamericana, como profesional, hacer parte de alguna manera de este trabajo tan bello que la Fundación CAI hace, de ese equipo tan completo en el sentido de que cada uno, cada una coloca lo mejor de sí para que las cosas funcionen. Entonces yo tendría que comenzar, Marcelo, agradeciéndote a ti, agradeciendo a tu equipo la oportunidad de poder estar aquí en esta tarde calientísima en Río de Janeiro. Estamos con más de 40 grados. Está Río de Janeiro hasta el final de semana va a estar como la ciudad más caliente del Brasil en estos días, entonces se podrán imaginar. Pero ese calor todo no es solamente externo, es un calor interno en el sentido de poder estar aquí, dialogando, conversando con ustedes, que tengan la plena seguridad de que cuando yo recibí la invitación no me pasó por la cabeza preparar una conferencia
o una cuestión muy distante, digamos así, ¿no? Sino que es un momento de reflexión, como otros tantos que la Fundación CAI nos proporciona y que son tan importantes, ¿no? En ese proceso de articulación de dudas, de articulación de saberes, de articulación de voluntad de estar juntos, para que juntos nos sintamos más fuertes y podamos enfrentar los no pocos desafíos que la vida nos ofrece, principalmente cuando se trata de cuidar de otras personas. Entonces, con todo esto yo solamente quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí, que muchas cosas que voy a decir aquí con seguridad ustedes ya las saben, porque como les digo, no es una conferencia, es simplemente un momento de reflexión. También quería aprovechar la oportunidad para felicitar a todas las mujeres. Yo les confieso que tengo un poquito de resistencia en esa, a veces en esa cuestión del Día de la Mujer, el Día de la Madre, el día, parece que es un único día cuando sabemos que son todos los días, ¿no? Que tenemos nuestras oportunidades y nuestras dificultades de vida y tal. Pero no podría dejar de conmemorar junto con Marcelo, su equipo, la Fundación CAI, la oportunidad de estar conmemorando y de estar en un día como este, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, estar felicitando a las cuidadoras y a los cuidadores que también con su alma femenina se colocan a disposición de otras personas con mucha generosidad y con mucho esfuerzo. Entonces, en ese sentido, quiero iniciar e introducir el tema, un tema que me fue colocado sobre la inclusión, hablar un poquito sobre inclusión. ¿Qué sabemos sobre inclusión? ¿Por qué que será importante pensar en la inclusión cuando estamos haciendo parte de una red, cuando estamos de alguna manera también afectados por esa dinámica social que nos coloca en determinados lugares a veces distantes de esa propia dinámica? Entonces, vamos a intentar pensar juntos sobre esas cuestiones. Yo preparé un pequeño material, más, bueno, solamente quería alertar que por algunas cuestiones de ajuste, de tecnología y todo eso que huye de nuestro control. Ayer hicimos todas las pruebas, funcionó todo perfecto. Hoy ya las láminas están entrando sin poder tener un poco de movimentación como yo las había preparado, pero no importa. Lo más importante es que podamos estar dialogando sobre este tema, que es un tema de verdad tan importante. Bueno, en primer lugar, yo quería decir, es Ale que va a pasar las láminas, es Ale, ¿no? Alejandra. Sí, ¿no? Sí. Entonces, Alejandra, si quieres podemos pasar entonces ya a la primera lámina. O sea, la segunda. La segunda ya. Sí, exacto. Infelizmente, bueno, yo quería que entrara una cosa primero y después la otra, pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, quería comenzar diciendo que siempre cuando hablamos de inclusión, nos remitimos necesariamente a su antagonista, que es la exclusión, ¿no? La inclusión y la exclusión son como si fueran dos caras de una misma moneda, pero ellas tienen una tensión interna. Y por eso, cuando hablamos de exclusión, es la negación de inclusión y igualmente cuando hablamos de inclusión, nos remitimos a la exclusión. ¿Y por qué será que hay como esa relación entre esas dos cuestiones, ¿no? Entre esos dos aspectos que están antagónicos? Entonces, si vamos a verlo en palabras, ¿no? Yo quería decirles que el término exclusión es un término relativamente reciente, ¿no? Surge en realidad la idea de la exclusión, ella surge en 1974, cuando un francés llamado René Lenoir, con unos estudios, un trabajo que se llamaba los exclusos, él llama la atención sobre
el término exclusión, ¿verdad? Sobre cómo la dinámica social muchas veces termina retirando, quitándole oportunidades a las personas para que ellas puedan de hecho sentirse parte de la sociedad. En aquella época, cuando René Lenoir trató ese asunto, él lo trató fundamentalmente desde el punto de vista económico, ¿no? Las personas que perdían sus trabajos, que perdían sus rentas, y ellos iban quedando marginalizados dentro de la sociedad. Por eso, hasta hoy, cuando se habla de exclusión, muchas veces la tendencia es a que pensemos que solamente se trata de una cuestión económica, pero es importante decir que la exclusión tiene dimensiones. Una es económica, de hecho, una otra es social, a partir del momento en que no se le garantizan los derechos a todas las personas de una forma igual, a pesar de que existan una constitución, por ejemplo, o normas o leyes que garanticen ese tipo de derecho. Y existe también una dimensión simbólica, que es aquella en que nosotros como sociedad, debido a toda nuestra trayectoria histórica y tal, tenemos la tendencia a clasificar, a segregar, a juzgar, ¿no?, a las otras personas, y aquello que no hace parte del patrón más común dentro de aquel grupo, la tendencia que tenemos es a segregarla. Entonces, cuando hablamos de exclusión, en palabras, podemos decir que la exclusión es la ruptura de los lazos que sustentan una persona o un grupo de personas en la sociedad, y esa sociedad empuja a estas personas para una margen invisible, donde difícilmente conseguirán recuperar o alcanzar el espacio que les corresponde por derecho en la sociedad. Entonces, esa sería una idea, claro, esta es una síntesis de otra síntesis, pero sería una forma de entender un poco eso. Es importante decir que con el avance de la globalización, esa tendencia a la exclusión, a la separación, al distanciamiento entre personas, países, continentes, ella quedó mucho más presente. Y a pesar de que la exclusión tiene diversos matices, siempre vamos a identificar que ella simplemente intenta siempre, a través de la exclusión, intentamos como sociedad segregar algunos miembros de la sociedad que consideramos que no son importantes, o que por alguna razón, por no ser parecido conmigo o por no atender a mis propios intereses, pues debe quedar a la margen de la sociedad. Entonces podemos también decir que la exclusión es la expresión de una sociedad que tiene problemas, que tiene una sociedad que no valoriza la justicia social, que no valoriza la dignidad de las personas que habitan en su territorio. En el otro extremo, ¿no? De alguna manera, esa idea de exclusión nos motiva a pensar en otras posibilidades. Y ahí entonces pensamos en la inclusión. La inclusión, en palabras, también dicho en palabras, es la capacidad de acoger, de reconocer los derechos de los demás sin juzgar y sin preconceptos, lo que nos permite convivir y compartir con otras personas que sean diferentes a mí. Entonces, cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de la posibilidad de acoger a aquellas personas y aquellos grupos que están siendo colocados al margen de la sociedad, respetando su dignidad, valorizando su diversidad, ¿no?, y aceptando estas personas porque ellas son parte de la sociedad como todos seríamos partes. Podemos pasar, Alejandra, porque ahora vamos a intentar ver lo mismo que vimos en palabras más con algunas imágenes, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de exclusión, la imagen que nos representa es esta que tenemos aquí, ¿no?, de un grupo que se considera en el derecho de excluir a otro,
o a otros, ¿no? A sentirse que él tiene más derechos a estar, a ser parte de la sociedad do que otros grupos, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión, tenemos esta imagen, que es una imagen que aparentemente nos trae una cierta contradicción, porque en palabras dice, somos todos iguales, pero si vemos la imagen, somos todos diferentes, ¿no? Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en la inclusión es exactamente eso, que todos somos diferentes, no somos todos iguales, pero la igualdad entre todos está en la garantía de que todos tengamos los mismos derechos, que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos tengamos el mismo espacio, independiente del color de la piel, independiente del credo religioso, del credo político, independiente de cualquier cosa. Todos tenemos derecho a ser parte de esa sociedad y todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, independiente de cualquier cosa. Entonces, a pesar de que, como digo, no somos todos iguales, es importante que no seamos iguales. Una de las cosas importantes y que sustentan mucho la idea de la inclusión es justamente el respeto a la diversidad, el respeto a lo que es diferente de mí. Es muy fácil uno incluir quien es igual a nosotros mismos, ¿no? Que consideramos que nos identificamos y todo más. Pero no podemos olvidar que todos tenemos y debemos tener las mismas oportunidades, independiente de nuestras características personales, individuales o inclusive de grupo. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, pero resulta que entonces podemos identificar que en ese camino de la inclusión tenemos en realidad muchísimas barreras. Barreras que son históricas inclusive. Barreras que son... que han venido... ¿Sí? Cruza por allí, recuérdate ahí. Por ahí abajo. Disculpa. Cruza por ahí. Pensé, no. Cruza por ahí. Silenciar inmediatamente. Me va a tumbar el teléfono. ¿Listo? Siga, por favor. Liliana. Pronto, ahora sí. Pronto. ¿Me están oyendo, no? Ahora sí me están oyendo. Sí, okay. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo que a pesar de la inclusión ser algo muy deseado, ¿no? Y de lo que se habla mucho, particularmente de un tiempo para acá, ¿no? A partir fundamentalmente del momento en que la globalización trae tantas y tantos distanciamientos, como ya lo había dicho, entonces la idea de la inclusión se hace más presente en el mundo contemporáneo. ¿Ah? Pero también es importante decir que tenemos varias barreras a esa inclusión. Una de esas barreras es una barrera histórica, religiosa, inclusive, ¿no? Para ustedes tener una idea, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, en la Grecia antigua, en Esparta, cuando los niños nacían, eran examinados y si ellos presentaban cualquier tipo de disfunción o de alguna característica principalmente física que fuera identificada como diferente o como no deseada, esos niños eran sacrificados porque se consideraba que ellos jamás podrían ser guerreros importantes para su tierra, ¿no? Su patria, y entonces no serían personas deseadas dentro de aquella sociedad. Y eso era perfectamente aceptado, ¿no? También vemos, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos soldados que durante los combates y tal presentaban o ya por sus heridas o por haber sido acometidos por la cuestión de la guerra, podrían venir a presentar
disfuncionalidades en el futuro que podrían acarretar en gastos mayores para el propio gobierno de aquel país y tal, no eran priorizadas sus vidas, ¿no? Eran simplemente medio que abandonados de alguna manera a su propia suerte, porque se consideraba que pues, podría venir a traer otros problemas. Entonces, históricamente ha habido una selección, digamos así, nada natural, pero que se fue haciendo para poder, digamos así, mantener aquel grupo que era considerado que debería estar teniendo algunos privilegios y todo más, no necesariamente derechos, más algunos privilegios. Desde el punto de vista religioso, toda diferencia, toda disfuncionalidad, toda deficiencia inclusive, fue considerada como un castigo de Dios, ¿no? Entonces eso era muy frecuente ver, por ejemplo, con las personas acometidas por enfermedades como la lepra o la esquizofrenia, que eran considerados como un castigo divino, ¿eh? Alguna cosa, aquella familia o en fin tenía que purgar aquella pena y había venido una persona que traía algunas características diferentes y por eso se transformaba en una cruz. Inclusive es muy común oír esa expresión, es que es una cruz, la persona está cargando una cruz cuando tiene en su familia a alguien con una discapacidad, una deficiencia, en fin. Desde el punto de vista científico, la ciencia, ella se encargó de clasificar. La ciencia termina dentro de sus muchas actividades haciendo un papel clasificatorio. Y una de las cosas que ella clasifica es lo que es normal, lo que es anormal, lo que es saludable, lo que es patológico, ¿eh? Y entonces, cuando tenemos esas dualidades, digamos así, ¿no? Es normal o es anormal, o sea, no hay nada en el medio, es anormal o anormal. Entonces, eso hace con que, digamos así, la posibilidad de incluir las personas también quede en una dualidad, ¿no? Muchas veces la propia ciencia crea algunos mecanismos, como por ejemplo los tratamientos que son dados para determinados casos, ¿no? Para retomar la normalidad o para poder hacer que esta persona pueda se transformar en alguien normal dentro de aquel contexto. Más no necesariamente esos procedimientos o esos tratamientos de alguna manera han sido también hechos con el cuidado suficiente, con la consideración suficiente. Muchas veces las personas son sometidas a tratamientos extremos, por ejemplo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los electrochoques, ¿no? En personas que tienen problemas psiquiátricos, por ejemplo. Son tratamientos extremos para devolverles una cierta normalidad, ¿no? Entonces, a través de la ciencia, la forma de incluir es transformar aquello que es anormal o patológico en algo normal o saludable, a veces con algunos costos y a veces con algunas contradicciones bastante marcantes. Desde el punto de vista político, también existen barreras. Hoy en día existen muchas barreras desde el punto de vista político. Y cuando estoy diciendo aquí político, no estoy me refiriendo a político partidario, del partido tal o cual. Estoy refiriéndome a político en el sentido en que Hannah Arendt nos habla de política, que es la posibilidad de participar de un proceso de tomada de decisiones. Entonces, es en ese sentido más amplio que estoy refiriendo aquí las cuestiones políticas. Entonces, desde el punto de vista político, nosotros particularmente en este momento, las sociedades estamos teniendo un fuerte rechazo a lo que es diferente, a lo que es diverso, ¿no? La sociedad excluye, miren qué contradicción, la sociedad excluye para después incluir, creando una orden social desigual y muchas veces una inclusión que es ilusoria. Entonces, mucho se habla de inclusión, existen leyes, existen programas, existen normas,
pero al final, cuando esto debe transformarse en un hecho, en una realidad, en una posibilidad, eso no acontece necesariamente, ¿no? No podemos generalizar porque tenemos experiencias muy interesantes de inclusión, y eso lo tenemos que defender siempre, pero es importante sí llamar la atención de que no es una cosa dada, no es una cosa que fácilmente ocurre, ¿no? Muchas veces tenemos nosotros mismos tantos preconceptos que fuimos cargando a lo largo de la historia, a lo largo de nuestros propios, de nuestra propia sociedad, de, lo que, de los valores culturales que tenemos dentro de nuestros territorios, que difícilmente aceptamos, digamos así, que cuando estamos en un determinado espacio podemos y debemos, sí, con la inclusión de algunos grupos de la población, ¿no? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, aquí, voy a decir la experiencia aquí en Río, en Brasil, con grupos, por ejemplo, de migrantes y refugiados, ¿no? Existen normas y leyes que son espectaculares en el papel, pero cuando ellas se van a transformar o cuando se deben transformar en hechos, siempre las personas que ya están marginalizadas continúan marginalizados. Eso ocurre también aquí con los grupos de homosexuales, grupos que nosotros aquí llamamos de LGBTQI+, que son esos grupos de lésbicas, de homosexuales, en fin, y que a pesar de existir políticas dentro del área de la salud, dentro de diferentes áreas, no son contemplados. También vivimos en una sociedad narcisista. Las sociedades narcisistas son extremadamente individualistas, ¿no? Donde las personas, las relaciones y los sentimientos son objetos de consumo. La propia imagen de las personas es objeto de consumo. Entonces, parece que se hace un filtro donde solamente determinadas personas pueden hacer parte de aquel grupo. Entonces, es también por eso entendida como una barrera muy grande para la inclusión, que se ha agudizado muchísimo a través, por ejemplo, hoy en día de herramientas como las redes sociales, ¿no? Donde las personas, determinados patrones de belleza, de consumo, son los que son aceptados. Si tú no tienes esos patrones, esos modelos, si tú no tienes, si no consumes lo que está apareciendo en las redes sociales, como que todo el mundo está consumiendo, muchas veces sin ser real, tú quedas también excluido, ¿no? Entonces, es también una barrera por eso para la inclusión. Y los estigmas que también siempre existen, siempre existieron en la sociedad, pero que hoy en día están muy fuertes también, cada vez más fuertes, justamente producto de esa polarización que estamos viviendo en las sociedades en diferentes lugares y diferentes países. Entonces, los estigmas son aquellos atributos que no son deseables, que tornan a una persona diferente o defectuosa dentro de lo que se considera común para determinado grupo. Entonces, reparen ustedes que de hecho la inclusión y la exclusión siempre están bastante tensionadas, siempre están, a veces, yo hasta ya lo dije, una en el extremo y de la otra, pero a veces esos matices, ¿no? Son bien claros y otras veces esos matices son bastante sutiles y pueden parecer, pasar como, inclusive como desapercibidos, ¿no? Pero ellos están siempre presentes y son considerados barreras para esa inclusión. Esas barreras son importantes que las tengamos aquí en cuenta, no para juzgar o para decir, bueno, sino para que justamente tengamos clareza de que todo eso, por eso es tan complejo hablar de inclusión, porque son muchos elementos que entran en juego cuando estamos refiriéndonos a este asunto. ¿Podemos pasar la lámina, Alejandra, por favor? Bueno, pero
una cosa importante y tal vez lo más importante en este momento y para este momento de reflexión, ya que no tenemos aquí la idea de que vamos a resolver todos los problemas teóricos o metodológicos o políticos o sociales de la inclusión, pero sí que tenemos que aprovechar ese tema para que hagamos una reflexión sobre ese asunto, principalmente cuando estamos todos participando de una red que justamente se propone estar incluyendo a las personas, que nos abre puertas, nos abre ventanas para que podamos estar aquí todos juntos, sin necesidad de que cada uno se sienta más o menos. Estamos todos aquí juntos, dándonos las manos para poder caminar juntos. Entonces, es por eso que es importante que pensemos nosotros cómo podemos, qué será lo que podemos nosotros hacer, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Porque a veces es muy fácil esperar que otros hagan, pero ¿qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros puede hacer para contribuir para que nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestro territorio, nuestro pedacito de mundo que nos corresponde, sea más inclusivo, ya que vemos que la exclusión no tiene nada con nada, no nos lleva a ningún lugar bueno, ¿no? Entonces, yo dividí aquí una división bastante amplia, digamos así, en aspectos que podríamos llamar de aspectos micro y aspectos macro. Entonces, comenzando por los aspectos macro, podemos decir que algunas cuestiones que podemos sí hacer como sociedad es continuar reivindicando la garantía de los derechos que son conquistados colectivamente y que ya están plasmados en normas y leyes. Es importante que nos informemos sobre estos asuntos, porque muchas veces no reivindicamos porque ni sabemos que tenemos derechos a esas reivindicaciones. Tenemos que también defender el principio ético, es un principio ético, ¿no?, del derecho a tener derechos en nuestra sociedad, independiente de cualquier característica individual o de género, o de color de piel, o de credo religioso, o político, o el hecho de ser portador de cualquier tipo de deficiencia o de síndrome. Todos tenemos, es una cuestión ética, ¿eh? Es una cuestión de principios. Todos tenemos derecho a tener derechos en nuestra sociedad, independiente de cualquier cosa. Eso es importante que también lo tengamos siempre en cuenta. Es importante también defender la democracia y toda la oportunidad de construcción colectiva, plural y diversa. Ciertamente, en los sistemas democráticos es mucho más posible defender nuestros derechos, defender, digamos así, que las oportunidades ocurran de una forma más justa para todas las personas. En los regímenes autoritarios o antidemocráticos, esto de hecho no es posible. Lo que no significa que en la democracia todo esté garantizado, ¿no? La inclusión es una conquista diaria, es una conquista permanente. Por eso es que tenemos que estar siempre pendientes y pensando en esto. Y abrirles espacios de reflexión y discusión, como este que estamos teniendo hoy aquí, en diversos foros, sean ellos académicos, comunitarios, escolares, sobre nuestra corresponsabilidad en la producción de la exclusión o de la inclusión. Estos temas a veces parece que son temas de estudio de posgraduación, de investigación, ¿no? Entonces hablar de inclusión, de exclusión. Y tenemos que, al contrario, capilarizar esos temas, traerlos cada vez más cerca. Hablar de esto con los hijos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los niños en la escuela primaria, en una rueda de conversa de amigos. O sea, desmitificar la idea de que solo hablan de estos asuntos quien ha estudiado un monte de cosas o ha hecho investigación sobre ese asunto. No necesariamente, son asuntos, la inclusión y la exclusión son asuntos de nuestro cotidiano, son asuntos de nuestro día a día en sociedad. Entonces, por eso es importante que los traigamos para estas reflexiones, ¿no? Hablar, por ejemplo, de inclusión aquí en una red de cuidadores es fundamental.
es fundamental, porque la inclusión no solamente ocurre en nivel macro. Aquí estamos hablando de nivel macro, pero ya vamos a hablar de nivel micro. En el nivel micro, muchas veces actitudes nuestras, como papás, como hermanos, como miembros de una familia, se tornan tremendamente excluyentes. Disculpen, es que a veces se me mezcla un poquito con el portugués, pero entonces eso también es importante. Es importante que veamos lo macro, pero en la lámina siguiente, Alejandra, por favor, vamos a hablar un poco de lo micro. Y a partir de esta lámina siguiente, donde ya vamos a hablar específicamente de una realidad que es más próxima de nosotros como cuidadores y cuidadoras de niños y personas con autismo, con necesidades especiales, es que vamos a tener la posibilidad de tener algunas preguntas reflexivas para que lo podamos trabajar en grupo. Bueno, entonces a nivel micro, yo estuve leyendo algunos estudios que se han hecho sobre cuáles serían las, digamos así, las actitudes que son recomendadas para personas que cuidan de niñas o niños o personas con algún tipo de deficiencia o con algún tipo de autismo. Fundamentalmente leí un asunto sobre el autismo, ¿no? Y necesidades especiales. Y ahí hice una síntesis. Es claro que nada de lo que he hablado hasta ahora es como si fuera una receta o decir que esto es así, es que esto es lo único que se puede hacer o lo mejor en el mundo que se puede hacer. No, son experiencias que son relatadas en esos estudios y que me pareció interesante traerlas aquí para que después todos pensemos un poco qué tan próximas o tan distantes están estas cuestiones de nuestro día a día. Entonces, de acuerdo con algunos estudios sobre cómo cuidar y cómo contribuir en con la inclusión de niños y niñas y personas con autismo, necesidades especiales, una de las cuestiones que se recomendaban era evitar las comparaciones con respecto a otros niños o a otras personas. Parece una cosa obvia, pero según se relata en algunos estudios, hay siempre una cuestión inconsciente de los propios papás de comparar o entonces encontrar en un primer momento un responsable, no un responsable, un culpado por aquella situación. Entonces, la autora de ese estudio decía que, por ejemplo, era muy común ver a los cónyuges, ¿no? A la pareja, diciendo, no, pues en mi familia no hay nadie así. Debe ser en su familia que hay alguien que tiene ese tipo de problema. Y eso iba siempre generando, ¿no? Inclusive problemas entre la propia pareja, en fin, entre esa pareja y el resto de la familia, porque había una tendencia o hay una tendencia a comparar a aquel niño, aquella niña, aquella persona con otros niños, otras personas de la misma edad o en fin, del entorno. Una otra cuestión que se considera importante o que esa autora consideraba importante es reconocer las características y potencialidades y la capacidad creativa de estos niños. Una cosa que queda muy marcada es cómo a veces cuando tenemos a alguien que estamos cuidando de alguien que está acometido por alguna situación, vemos solo aquel problema. No conseguimos ver otras características que esta persona puede tener, sea niño, sea más un adulto. Otras características, otras potencialidades, y son muchas. Entonces es importante que también estemos pendientes de eso. Tenemos sí un problema, como existen otros tantos problemas, pero también tenemos no solo el problema, tenemos también potencialidades y capacidades que deben ser inclusive exploradas. Es importante evitar la infantilización del portador de autismo o de cualquier deficiencia. La autora de ese estudio nos mostraba que hay una tendencia de los padres, de la madre. Aquí estoy diciendo eso sin decir, la culpa entonces de la mamá o del papá. No, simplemente es un hecho de que hay una tendencia a infantilizar,
a pensar que aquel niño es niño la vida entera y que inclusive muchas veces hay algunos problemas porque hay una negación de la sexualidad de algunos niños que tienen autismo, justamente porque se quieren ver como si fueran eternamente bebés y ellos no son eternamente bebés, ellos también tienen ciclos de vida que van pasando de una etapa para otra, ¿no? Entonces, esto también es importante y por eso lo he traído aquí para que lo podamos discutir de aquí a poco. Es importante también trabajar en conjunto con la escuela. Sabemos que muchos de estos niños tienen dificultad, tienen muchas barreras para ingresar en una escuela, más aquellos que consiguen hacerlo, es importante que haya una comunicación. Según ese estudio de esa autora, a veces entran como no es propiamente en competición, más hay como una separación de lo de la escuela y lo de la casa en relación a los cuidados del niño. Y los padres o quien cuida de aquellos niños tienen informaciones que son fundamentales para que sean utilizadas por los profesores en la escuela. Y de la misma forma, aquel comportamiento, aquel día a día del niño en la escuela es fundamental para que los padres o quien cuida de estos niños, de estas personas, puedan mantener en sus casas. Evitar el aislamiento social, tanto de los padres como de los niños. Es muy común, según ese estudio, de que los papás que tienen hijos con autismo, o en fin, ellos se autosegreguen, o sea, se alejan del resto de la sociedad por diferentes razones, muchas veces inclusive por un sentido de protección, digamos así, de su hijo. Y resulta que eso lo que hace es que torne este niño más diferente de todos los otros, más aislado de su convivio, de su contexto con otras personas. Intercambiar experiencias con padres y otros niños o personas que vivan la misma situación. Es justamente por eso que ese aislamiento no es recomendado, porque es justamente, por ejemplo, esta red que tiene este grupo de cuidadoras y cuidadoras, yo misma he visto, he oído en los otros encuentros, cómo las personas dicen, ah, mira, mi niño no duerme y tal, y entonces alguien dice, ah, el mío tampoco, pero yo hago esto. Eso es fundamental. Y buscar ayuda siempre que sea necesario también es fundamental. Es claro que tenemos dudas, es claro que estamos todos aprendiendo, pero es siempre importante que reconozcamos en qué momento precisamos de esa ayuda. Y finalmente, digamos así, dentro de esta lámina, disminuir las frustraciones y tensiones familiares a través del diálogo y de la cooperación. El diálogo es fundamental, de la forma como las relaciones se establezcan entre la familia, entre la pareja, entre otros miembros de la familia. Esto tiene un impacto también muy grande con relación a los niños que presentan este tipo de situación, niños o personas que presentan ese tipo de situación. Bueno, entonces, con todo esto, o a partir de todo esto, sería interesante que pudiéramos trabajar en grupos. No sé si... disculpa, aquí todavía falta una lámina. Es una lámina que está en portugués, pero que no podría dejar de traerla por ser de autoría, una frase de autoría de Paulo Freire, una grande referencia para todos nosotros. Y él decía que la inclusión ocurre cuando se aprende con las diferencias y no con lo que es igual. Entonces, esa es la diferencia en que podemos, de hecho, cuando valorizamos la diferencia, cuando entendemos que la diferencia no es una amenaza, no es un problema, no es algo indeseado, más sí es una potencialidad, es una riqueza, porque la diferencia nos hace que nos podamos colocar en el lugar del otro, que queramos aprender a partir del otro, que podamos crecer a partir del otro y hacer que el otro crezca con nosotros también. Entonces, por eso Paulo Freire nos decía que es justamente con las diferencias que podemos, aprendiendo con esas diferencias, que podemos tornarnos mucho más inclusivos.
La última lámina es solamente con mi contacto y mis agradecimientos por este momento y tal. Y gustaría muchísimo de, si me lo permite Marcelo, Alejandra y Camila y Caterina, hacer una pequeña provocación en el sentido de que podamos discutir en grupos de qué manera eso que estaba allí en la lámina previsto como cuestiones específicas, ¿no? Como que podemos, en aquella lámina que, si quieres, Alejandra, si pudieras volver a esa lámina, donde estamos con las cuestiones específicas para quien cuida de niñas y niños con problemas de autismo. Sería interesante que pensáramos entre nosotros de esto que aparece allí, que según los estudios son las recomendaciones para quien tiene niños o personas con esta situación. Sería interesante que pensáramos de eso que tenemos allí, qué es lo que más fácilmente conseguimos hacer y qué es lo que con más dificultad o lo que menos conseguimos hacer en ese sentido de tornar más inclusivo y tornar más posible la inclusión de estos niños o niñas o personas que estamos cuidando en nuestro día a día. Entonces, yo colocaría esa provocación, Marcelo, no sé, pero pues tú y tu equipo siéntanse muy a vontade, como decimos en portugués, para dar una otra idea, pero me parece que sería interesante que pensáramos que de esto que aparece aquí, ¿qué es lo que es más fácil de hacer? ¿Y qué es lo que es más difícil para quien está, de hecho, cuidando de niños y niñas y personas con autismo o con necesidades especiales? O si hay alguna otra cuestión que no aparece aquí y que ustedes ya están haciendo o que ustedes consideran que es importante que se haga para que podamos tornar más inclusivo ese ambiente familiar, ese ambiente de la escuela, ese ambiente de nuestro entorno, de nuestro territorio, para que cualquier persona que sea portadora de una situación como esta no sea considerada una raridad, una cosa muy separada del resto de las personas que habitan en aquel lugar. Agradezco muchísimo, muchísimo de verdad la oportunidad de estar aquí. Espero que de alguna manera estas ideas, que como les dije son solamente ideas, son reflexiones, puedan traer alguna contribución dentro de ese proceso que ustedes viven y que yo admiro profundamente por lo que he visto aquí en los encuentros, de cómo ustedes, quien cuida de estos niños y de estas personas, están siempre dispuestos a ser, digamos, recrear formas de poder colaborar y de poder contribuir con los procesos que ellos viven. Muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias a todos. Liliana, querida, muchísimas gracias a ti por tu presentación maravillosa. Ale, porfa, si puedes sacar la presentación, te lo agradecería. Ahí estamos todos y todas. Muy bien, Paola. Oye, nada, el tiempo avanza rapidísimo, ¿no? Tenemos preparadas las salas de reuniones para que nos vayamos ahí a conversar y a reflexionar un poquitito acerca de lo que Liliana dijo al final, ¿no? Lo interesante sería poder entonces ir a lo micro que decía Liliana. ¿De qué manera ustedes que están en el rol del cuidado, ¿verdad? O si no están en el rol del cuidado y su participación de acá es solo para conocer y ser parte de la red y de estos encuentros, pues también, pero ¿de qué manera ustedes en su vida, en su quehacer cotidiano, creen poder hacer una vida más inclusiva? ¿Se entiende? O sea, ¿cuáles son esas pequeñas acciones? En el fondo el objetivo de esto es cómo acercar este concepto que está en las normativas, que está en las leyes, que está, qué sé yo, en la academia, pero está en el día a día, ¿verdad? Está en sus hogares, está en las calles, está en todas partes. Entonces, las salas de reuniones, que va a ser breve, la idea es eso, que compartamos reflexiones acerca de cómo cada una y cada uno cree
de qué manera podemos acercar este concepto de inclusión, traer soluciones. ¿Ah? Ustedes tienen en su experiencia en la mano y en sus cuerpos completos una serie de conocimiento, de sabiduría, y eso es lo que queremos compartir en las salas de reuniones. Ale, querida, ¿está listo el...? Sí, está todo listo. ¿Está todo listo? La pregunta es si seguimos compartiendo ese punteo. No, yo no lo compartiría. Yo creo que ahora Ok. es simplemente reflexionar, soltar un poquito la lengua, Ajá, como decimos por acá, en las salas de reuniones. Van a ser poquitos minutos y después volvemos al conversatorio todos y todas juntos para poder conversar, ¿sí? Eso, Liliana, te Van a agradezco. ser como 5 o 6 minutos más o menos. Sí, cortito. Entonces, la idea es las intervenciones que cada uno quiera hacer en esta sala de reuniones sea precisa, acotada. Después vamos a volver unos minutitos a esta instancia de conversatorio donde todos vamos a poder conversar y sobre todo escuchar. Así que eso, nos encontramos en las salas de reuniones y ya volvemos todos juntos, no se vayan, ¿eh? Ahí las personas que están de anfitriona y coanfitriona tienen que elegir a cuál sala se dirige. Yo no puedo destinar. Y eso lo vemos en sección de grupos, ¿verdad? La Cami, yo y la Ale. Bueno, la Cami ya se fue. Yo me voy a meter. ¿Tú me escuchas, Ale? ¿Sí, claro? Oye, ¿y todas las personas que están aquí con los micrófonos silenciados están en salas de reuniones? No, tienen que irse. Son personas que todavía no aceptan la invitación. ¿Y esas personas nos están escuchando ahora? Claro. Decimos, oigan, los que están ahí y no se han ido a las salas de reuniones, les invitamos a que se vayan a alguna sala de reunión para que participen de esta conversación. ¿Yo cómo me asigno a mí mismo para irme, querida? No sé, Marci. Tú deberías poder entrar a la sección de grupo y ponerte en unirse. A la altura del nombre de la sala hay un número y ese número, que es azulito, tú lo tocas y dice unirse. Perfecto, listo. Wow. Ya. Y me ha gustado también que es importante, sobre todo también, que le añadiría esto de la actitud que nosotros como padres tenemos que tener hacia la sociedad, ¿no? Porque muchas veces nosotros como padres no queremos que conozcan a nuestro hijo o nos ponemos a la defensiva, ¿no? Y es bueno que más bien nosotros demos a conocer a nuestros hijos cómo son, porque me pasó a mí, ¿no? O sea, me pasó a mí con respecto a mi entorno familiar. O sea, y mi esposo, a pesar de que nunca poco ha escuchado estas charlas y poco ha escuchado y no sabe nada de pedagogía, me decía, pero hay que dejarlo, hay que decir cómo se comportan ante esas actitudes para que nosotros no nos sintamos mal, ni tampoco la familia esté como muy así a la defensiva o que, Paola, Mano Jesús, Paola, Mano Jesús, entonces eso un poquito. Paulina, ahora te escucho, disculpa.
Me pasó lo mismo que a ti, Paola. Me pasó con el de infantilizar mucho al niño. Mi hijo tiene autismo. Y entonces yo me di cuenta hace un tiempo, eso sí, ahora me hizo mucho sentido porque estaba en el punteo que mi hijo ya tiene 7 años, entonces uno cuando era más pequeño, para que entendiera, tenían que ser frases cortas. Entonces uno le dice, vamos a hacer tuto, que es dormir acá. Yo no sé si allá el tuto es dormir. Entonces, ya es hora de cambiarlo, y no lo cambio porque es más fácil, pero en la vida él no puede estar en el colegio, tengo tuto a los 7, 8, 10 años, tiene que decir, tengo sueño. Entonces yo me di cuenta que no lo he cambiado por un tema de comodidad para mí, y eso ya tengo que sacarlo. Todo lo que es como fácil, ya no, pues ya vamos a dormir. Te fijas, también yo me di cuenta que, porque mi hijo habla en tercera persona, él se llama Franco, entonces dice, Franco tiene hambre. Y es porque cuando más pequeño también era más fácil explicarle en tercera persona para que él entendiera. Entonces, ya es un minuto que nosotros, o sea, yo en realidad, tengo que cambiar mi forma de hablar con él y hacerlo como una persona grande y en primera persona. Entonces, yo estoy esperando que él aprenda a hablar yo mamá, pero ¿cómo él me va a decir yo mamá si yo le hablo en tercera, no sé, en tercera persona? Entonces, el primer cambio que yo me di cuenta para dejar de infantilizarlo es de uno. O sea, ya nosotros tenemos que hacer ese cambio y hacerlo ya, aunque sea un poco más largo el camino. Y el otro también, igual que tú, Paola, fue el de evitar el aislamiento social. Lo anoté. Me saqué una foto en realidad. Claro, yo de repente digo, uy, tengo este cumpleaños, pero este cumpleaños tiene esto, esto y esto, así que ay, no lo voy a llevar porque significa que se me va a escapar. Yo no voy a poder hablar con ninguna mamá, no, ahí yo no voy a disfrutar. Pum, mejor me quedo en la casa. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros vamos a hacer el puente, nosotros somos la inclusión con pata, ¿sí o no? Entonces tengo que ir a esa fiesta y tengo que dejar que mi niño se desenvuelva y dejar que una persona que no sabe nada de inclusión se enfrente, po. ¿Cómo va a aprender esa persona si no lo tiene en su mundo? Entonces me tocó mucho porque en general yo evito ir a algunas partes porque sé que va a ser agotador, ¿te fijas? Pero entonces, ¿cómo ayudamos a la sociedad? Porque a mí o sea, yo ya me di cuenta que yo soy el puente, el nexo entre la inclusión, o sea, la inclusión parte por nosotros, más que de la sociedad. Entonces esas dos, Paola, me tocaron mucho, mucho. Bueno, ¿Te fijas? Mimi. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Mimi. La verdad, chiquillas y Marcelo, que los temas puestos en este minuto es algo que también he vivido. Estoy aquí en compañía de otra mamita también que pertenece a la asociación Yo Cuido, está con su hija. Hola. Y ella asentía a todo lo que escuchaba también de ustedes, porque efectivamente nos pasa mucho. Primero quería mencionar, por ejemplo, lo que hablaba, el tema del infantilismo que mencionó Paola en un inicio. Claro. Suele pasar mucho que nosotros, por no contribuir a que puedan descompensarse, los chicos le seguimos un poco la corriente. Mira, yo les cuento. Yo tengo 3 hijos y cuido a 2 de ellos. Uno de ellos tiene parálisis cerebral severa y un montón de patologías más, y él es mi segundo hijo. Y mi tercera hija, el segundo hijo está a puertas de cumplir 20, gracias a Dios, y mi porotita tiene 18 años cumplidos, y ella ha sido siempre gata. Ella tiene déficit intelectual leve de base y el autismo se le descubrió en el 2019, a sus 15 años.
Sí, y yo estoy recién interiorizándome, digamos, de cabeza porque me atañe totalmente. O sea, necesito adquirir toda la información necesaria para poder ayudar a mi hija. Claro. Pero fíjate que instintivamente mi hija siempre ha sido gata. Tú le dices, hola Cami, miau, y de repente me llama y me dice, mamá, ven, y yo vengo y me dice, mira tu gatita, y se pone en la cama, en el sofá, en cualquier parte, con una posición de gato. Yo le decía, por ejemplo, Cami, ¿quieres comer? Miau. Cami, ¿quieres una fruta o un yogur? Miau. Entonces, ¿qué hacía yo? Entendía su miau, a veces me lo decía porque sí, en cualquier minuto me decía miau y se acercaba a buscarme y yo le decía, wow. Pero lo que empecé a hacer es decirle, hija, me tienes que verbalizar porque yo no hablo gato. Y ahí logro que nos comuniquemos las dos. Mira, qué interesante lo que dices, porque fue así como ya el miau, yo te lo entiendo, si le entendemos todo, lo respiro, pero es más y allá, se lo y eso es amor. Claro. Y se lo respeto. Pero le tuve que enseñar porque es la única manera en que socialice y se comunique con los pares. Sí. Necesitamos que pertenezca, y para eso necesito que logre también la conexión, digamos, con cómo se comunican los demás. Sí, entonces, hay veces que nosotros entre comillas, voy a ser bien así dura, los discapacitamos un poco más, no, es una palabra muy fuerte, digamos, pero los retenemos por amor. ¿Aló? ¿Tú me estás oyendo, Alejandra? ¿Me estás oyendo? Sí, te estás oyendo. Sí, sí. Marcelo, bueno, es que el tiempo quedó corto. Yo pido disculpas. Cuando me di cuenta me había pasado tanto tiempo, discúlpeme. Pero, Marcelo, ¿sabes qué? Una cosa que quería decir. Yo estaba en un grupo, estaba en una sala con una señora, una mamá de un niño con autismo, y ella me decía que ella tiene, en esa cuestión de la infantilización, que le han hablado mucho sobre eso, pero que ella no sabe cómo hacer, por ejemplo, que el niño juegue, que el niño tenga juegos como de la edad, más de la edad y tal. Y ahí me surgió una idea que quería colocarla aquí a público y particularmente para ti. ¿Será que no sería posible invitar a una terapeuta ocupacional, no sé, que pueda hablar, por ejemplo, sobre eso, juegos o actividades con los niños o alguna cosa así? ¿Puedo responder, Marce? Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 actividades que están ocurriendo. Entonces, esta, la de los encuentros, es una actividad en que... Pero si te enrolla con la ropa. En que comenzamos a abrir estos temas, ¿no es cierto? A problematizar, a empezar a ver cómo estos grandes temas nos afectan a cada uno en nuestra intimidad. Pero es el primer paso de empezar como a entrar en esa temática, porque tenemos otros 2 programas en curso, que uno es el programa de autocuidado, que es centrado en la cuidadora y el cuidador para su calidad de vida, para su salud, para también poder contar a otras personas cómo se encuentra, qué cosas le pasan en su intimidad como ser humano, valorando al ser humano, a la persona que existe detrás, quien se encarga del rol de cuidar, ¿no? Y el otro programa son comunidades de aprendizaje, donde justamente vamos a estar invitando a personas para abordar, por ejemplo, el aprendizaje en casa, el juego. Perfecto. También vamos a ver temas organizacionales de políticas públicas. De repente, algunas comunidades pueden centrarse mucho en el tema de cómo impulsar iniciativas que surjan desde sus propias necesidades e intereses. Entonces, son 2 programas diferentes. Uno el de autocuidado, que es una horita, que está la Cami, el Lautaro, la Kate. Mediamos ejercicios para poder conectarnos con nosotros mismos. Y el otro son comunidad de aprendizaje justamente centrado en lo que tú comentas, en esa necesidad de saber, claro, no infantilizar, pero de qué manera.
cómo Exacto. promover el aprendizaje, cómo también a veces pensamos que hay ciertos juegos que son solo para niños y como que no tuvieran una evolución en la adultez y resulta que hay algo que puede tener una progresión si es que sigue siendo del interés de la persona. Entonces, todos esos detalles, sí, Perfecto, para que perfecto. los tengan ahí en el ojo. Buenísimo, Janita. Muchas gracias ahí por la aclaración. Es muy importante que sepan de qué se trata este proyecto de la red de cuidadoras y cuidadores, porque tiene, es como decía la Ale, esas 3 aristas, ¿ya? Yo estaba en una sala de reunión escuchando, muy interesante, estaba Paulina, Mimi y Paola de Perú, y nada, decían cosas muy potentes, ¿no? Que Liliana los mencionaba, como encarnar los cambios que queremos que el sistema haga, pero en uno, ¿verdad? Lo dijo Paulina, el tema de la aislación, del aislamiento social, como de no ir porque, pucha, mi niño, no sé qué. Entonces, me encantaría que ustedes, y lo que también comentó Mimi, muy potente, entonces, en orden del tiempo también, como que me encantaría que ustedes puedan compartir esas como posibles soluciones, posibles hallazgos que ustedes mismas han tenido por la experiencia de vida en relación a esto, de cómo podemos acercar, cómo podemos ser y hacer una sociedad más inclusiva. Entonces, eso, les invito a abrir su micrófono y el que quiera compartir ese hallazgo, Mimi, por favor, dale. Mira, justamente es algo que me ha ocurrido ahora reciente. Como les comentaba, yo soy cuidadora de 2 discapacidades diferentes, pero fíjate que a raíz de lo mismo, como tengo un hijo con una discapacidad 100% severa, no ve, no habla, no tiene control de tronco ni de esfínter, etcétera, etcétera, utiliza una silla de ruedas neurológica. Yo no tengo vehículo. Para mí salir de casa es terrible, porque levantarlo ya es trabajoso, usa prótesis, corsé, OTP, entonces, y él es peso muerto, no ayuda, entonces yo termino agotada de puro levantarlo del catre clínico con todas sus cosas a la silla, y después hay que pensar que después de hacer todo hay que devolverlo a la cama, eso otra vez sudar. Pero fíjate que a raíz de eso y de la incomodidad que para los demás resultaba invitarme, por ejemplo, a un evento familiar, había que venir a buscarme. Estoy hablando muchos años atrás, cuando todavía no contábamos, por ejemplo, con esto que tenemos ahora del Uber, que facilita bastante. Y que aún así para mí es problemático porque no me sirve cualquiera, no me cabe la silla de rueda en la maleta y si no cierra no me llevan. Entonces te das cuenta que hay muchas trabas. Y por no incomodar, uno optaba por evitar todo eso. Fíjate que ahora poco tuve mis primeras vacaciones junto aquí a una de mis compañeras que está conmigo, de Yo Cuido, y otras amigas, más de 10 años que yo no salía de casa de vacaciones. Y me invitaron y yo fui muy asustada porque pensé que no iba a ser capaz de resistir tantos días fuera de casa sin las herramientas técnicas que requiero para mi otro hijo. Y fíjate que aprendí cosas nuevas, sobre todo de mi autocuidado, por ejemplo, en el minuto de hacer un ejercicio tan básico como bañar a mi hijo en la ducha, pero que es tema, como les comentaba, él no se afirma, no tiene esa capacidad de conexión ni reacción. Y es grande, entonces aprendí cosas y entre todas esa colaboración que hubo me ayudaban. Entonces cuando yo ya estaba lista para sacarlo de la silla o para instalarlo en la ducha, sacarlo de la ducha entre las otras mamitas, se formó esa colaboración, resultó tan fácil para mí que ahora este ejercicio que lo hago sola en casa, tiene otra mirada. Entonces, para mí fue una tremenda lección el haber dado el paso, atreverme a hacer algo con miedo, lo hice, pensé que no iba a resistir y resultó tan placentero para mí como para mis hijos. Entonces, pienso yo que una de las formas es esa, adherirse a otros que entiendan y compartan, digamos, lo que a ti y a tu persona de cuidado les toca vivir y formar lazos y apoyarse mutuamente, pues contenerse.
Y así uno puede ser capaz de dar otros pasos y te increíble cómo te envalentona y ayuda un montón. Es por lo menos lo que yo viví ahora poco. Y todavía estoy con esa inyección que me dio el compartir. Qué increíble y necesario es pertenecer para poder socializar. Sí, qué lindo, Mimi, qué potente también lo que dices, ¿no? La importancia de la colaboración, de la pérdida del miedo, ¿verdad? De cómo entregarse a eso desconocido, pero también uno necesita apoyo, necesita confiar, necesita redes, ¿no? Qué potente. ¿Quién más quiere compartir hallazgos que nos resuenan, que sabemos que le van a resonar a los otros que están acá conectados? Hola, hola, buenas tardes con Paola, todos. dele. Bueno, lo que a mí me ha ayudado mucho en este tiempo también es poder dar a conocer a mi hijo, ¿no? Pues creo que eso es una estrategia, no aislarme, porque muchas veces estaba como yo a la defensiva ante la familia o ante los amigos. No, como que no lo ven bien o se apartan. Pero si yo como mamá no lo hago conocer, no les digo cómo se comporta ante esta o cuál situación, pues como mamá no voy a ayudar en eso. Entonces eso a mí me está ayudando también a no estar como que a veces tornarme triste o con miedo al salir, sino pues con fuerza y valentía y dar a conocer a mi hijo sus fortalezas, pero también algunas conductas que de repente no son adecuadas, pero darlo a conocer, entonces eso para mí es importante. Perfecto. Gracias. Perfecto. Maravilloso, Paola, muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartir alguna reflexión? Bueno, yo les comento, este tema da para hablar un montón, ¿ya? Y eso es muy lindo. Nosotros mañana vamos a compartir un mensaje también de una gran amiga y colaboradora de la Fundación Parte, del grupo que coordina Liliana, que ella es Lucia Diana. Ella es una mujer italiana, ya jubilada, que ha dedicado toda su vida a trabajar en temas de inclusión. Ha escrito muchos libros, ha formado a cientos de docentes, es tremendo personaje. Y ella, muy generosa, nos envió un mensaje, una entrevista larga, pero que nosotros vamos a dividir en 3 partes. Esa la vamos a compartir mañana en nuestras redes, ¿ya? Así como también para aportar un poquitito más a esta reflexión, a este encauzar estos distintos hallazgos que ustedes tienen, que ustedes han encontrado por la experiencia de vida y por estar todo el día y muchos años, ¿verdad?, en el rol del cuidado. Entonces, eso, mañana le vamos a mandar la información o síganos en las redes sociales y ahí va a estar este videito. Pero también sigan sumándose a los otros encuentros que vayamos a hacer. La Ale ya lo explicó, son encuentros online, vamos a hacer siempre mensuales. Vamos a tratar también de tener otros invitados que complementen este mismo tema desde otras perspectivas y desde otras experiencias, ¿verdad? Y también el programa de autocuidado, que ya varias de ustedes participan de manera regular. Muy prontamente vamos a estar difundiendo eso. Y también el programa de comunidad que se llama Aprendizaje y Acción, que vamos a lanzarlo también la próxima semana. En resumen, este proyecto, esta red de cuidadoras y cuidadores no existe sin ustedes. Por tanto, es muy importante que participen, ¿ya? Y que si les parece interesante, lo compartan, le hablen a la gente, porque aquí hay algo muy, muy potente. La información que tienen ustedes, el conocimiento que tienen ustedes es algo maravilloso, es algo real, totalmente real, que no está en las academias, está ahí, están ustedes, están las casas, están las vidas, ¿no? Y eso hay que compartirlo, porque no hay de otra, en este mundo en caos, en pandemia, en guerra, en fin. Igual hay luz, por ahí, entra y hay que seguir, ¿ya? Entonces la invitación nuestra como Fundación CAI es abrir este espacio, que sin ustedes no existe, ¿no? Eso quiere decir que la participación de ustedes es fundamental. Yo quiero agradecer en nombre del equipo de la Fundación la participación y la entrega de Liliana, ¿verdad? La activación de esta reflexión,
y las invito a todas a seguir participando, a seguir uniéndose. María José, qué bueno verte de nuevo. Se te ve bien. María Bilbao, ¿verdad? Y eso. Gracias, Marcelo. De nada, querida María José. Eso, ya el tiempo voló, creo que está bien. Igual, si alguien quiere decir algo para despedirse, por favor, es el momento. Ay, Marcelo, yo siempre quiero hablar, siempre. Solamente agradecer, decir que estoy profundamente emocionada de oír las personas que se colocaron aquí. María Bilbao, que estaba en el grupo que yo estaba. María, por favor, quede atenta que la próxima semana se va a lanzar ese programa que es justamente para aprender a hacer las cosas también, y te va a ayudar mucho para eso. Es que llevo 2 semanas en el colegio y ya me tienen hasta aquí ya con los problemas con el Carlito, que cada día un problema viene nuevo del Carlito en la casa. María José, total, pero mira, lo que dice Liliana es clave. La otra instancia es para que tengamos más tiempo para poder conversar un poquitito más en profundidad. Igual, tú sabes, nos puedes escribir y hay varias personas en Santiago que están atentas también a echarte una mano y a ver cómo te podemos ayudar, ¿dale? Pero lo dijo recién, bueno, lo han dicho, a perder el miedo, a colaborar, a pedir ayuda. ¿Ah? Yo creo que eso es clave, ¿ya? He pedido ayuda en el hospital caleta de veces, pero es que no sé cómo enfrentar este tema. Ya me colapsa. Sí. Vamos a ayudarte, María, tranquila. Eso, vamos que se puede. Eso, mis queridas, queridos, muchas gracias por la participación, a todos ustedes. Muchas gracias. Qué buena onda, Loreto, que te pudiste conectar, de la Ligua. Eso, besos, abrazos, que sigan estando bien y estamos en contacto. Nos vemos, les escribiremos, ¿ya? Nos volveremos a ver. Besos, gracias. Besos, abrazos. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias de la Chao. Argentina, gracias. Buenas noches. Chao. Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias, muchas gracias. Qué lindo. Felicitaciones a todos. Sí, querida Liliana, muchísimas gracias a ti. Equipo, yo tengo que... No, imagínate, felicitaciones. Tengo que volar. Disculpe si me demoré mucho, Marcelo, disculpa si me pasé el tiempo. Qué horror. No te preocupes, no te preocupes. Está maravilloso. Vamos a cerrar la grabación y luego vamos a subir este encuentro que estuvo muy lindo al canal para que lo podamos seguir compartiendo. Felicitaciones al equipo, todos. Felicitaciones. Siempre una felicidad para mí estar aquí. Besos. Chao, querida. Abrazos. Para nosotros también. Gracias, Liliana. Chao, besos. Chao, chao.